Queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo, yo pasé, como he dicho en otras ocasiones, 20 años en el estado de Maryland y recuerdo muy bien una misa fúnebre de resurrección por una mujer madre de un sacerdote, Anna Sergi. Su hijo se llama Mike o Miguel. El padre Sergi es un redentorista muy dedicado a la gente donde quiera que él trabaja, ¿no? Ha trabajado en parroquias, en casas de retiro, dando misiones. Entonces yo recuerdo en el funeral de la mamá del padre Sergi, estaba allí el padre Santiago, quien como yo trabajaba dando misiones a los hispanos. Entonces San Miguel era la parroquia nuestra y entre los hispanos tuvimos 17 pequeñas comunidades cristianas. Muchos de los miembros de las comunidades son y todavía son salvadoreños. Una vez me encontré con una mujer de nombre Ana, salvadoreña, que participa de una pequeña comunidad. Me contaba cómo en la reunión del pequeño grupo, una persona del grupo dijo que el terremoto en El Salvador era un castigo de Dios. Otra persona decía que la misma humanidad es responsable porque hasta la misma creación está afectada por el mal que hay por el pecado humano. Citaba el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los romanos. Vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto. Hermanos, yo estoy de acuerdo con aquella persona, pero ni siquiera la naturaleza es sin esperanza. La reciente preocupación sobre el ambiente, como su toma de conciencia ecológica, nos pone a realizar la importancia de acudir, o más bien de cuidar la naturaleza. El descuido de la naturaleza pone a riesgo la naturaleza que Dios nos ha dado para proteger. Con todo esto, los desastres en la naturaleza quedan un misterio, sobre todo cuando personas inocentes mueren, como la hermana de Doris Fuentes, esposa de Miguel, gente muy activa en la iglesia de Baltimore. Para mí, estas tragedias no son castigos de Dios, sino de nuevo son efectos del pecado humano. Como nos dice San Pablo, el pecado entró en el mundo por Adán y Jesucristo ha destruido por su muerte, su resurrección, el pecado. El Evangelio empieza con las primeras palabras de Lucas, el evangelio más favorito mío, Lucas. Son dirigidas a un tal Teófilo. Teófilo quiere decir amado de Dios. Creemos en Jesucristo, todos somos amados de Dios. ¿Hasta qué punto en nuestra vida diaria de cristianos hacemos sentirse a los otros amados de Dios? Yo he visto por la reacción de no pocas personas a la tragedia del terremoto en Salvador y otros lugares, un amor de corazón por las víctimas y sus familias. Al llegar a la parroquia de San Juan Evangelista en Colombia, cerca de Annapolis, en Maryland, en el mismo día del terremoto, donde había trabajado yo también con hispanos, una salvadoreña de nombre Dina, con lágrimas en sus ojos, me dio la triste noticia del terremoto. En reuniones de las pequeñas comunidades
y encuentros con otras personas que pertenecen a la parroquia, he visto un gran esfuerzo a realizar una ayuda para las víctimas de desastres. Entre ellas, según entiendo, fue la hermana de la esposa de Miguel Fuentes, Doris, que buena gente, y también Ana y Marlon Alvarado, que ellos han buscado en ese tiempo de desastre, y otras personas hacen lo mismo, han buscado a organizar a la gente y amigos de gente de tal país para colectar medicinas y otros materiales de primera necesidad y para recoger dinero para ayudar a los sobrevivientes. Los dos, esas personas, me llamaron averiguando cómo nuestra iglesia puede ayudar. Después de hablar con el párroco, el padre Dennis en este tiempo, que de hecho que está conmigo aquí en Boston hoy en día, decidimos dedicar la segunda colecta a las víctimas de ese desastre en El Salvador. Esta colecta se hizo en todas las misas, en las dos iglesias que tuvimos en Annapolis, Santa María y San Juan Neumann. Y este hombre que me ayudó tanto allá, don Nicolás, tiene los detalles, ponía los detalles en la hoja y va a dar mayor explicación de lo que queremos hacer en favor de la gente que ha sufrido por el terremoto y otros desastres. Entonces, hermanos, las buenas noticias a los pobres. Siempre busco explicar la palabra de Dios que se lee el domingo de la manera que ustedes, hermanos, como pueblo de Dios, la pueden entender. Ojalá que yo pudiera recibir el encomio dado a los predicadores en la lectura del libro de Nehemías. Todo el pueblo estaba atento a la lectura y explicaban el sentido de suerte y el pueblo comprendía la lectura. Naturalmente, hermanos, eso se supone que ustedes pongan atención a la proclamación de las lecturas y después a la homilía, que es una explicación de la palabra proclamada. Es hasta más fácil que ustedes participen en una de las reuniones que tenemos en las casas, y eso es lo que queremos seguir haciendo aquí en la iglesia de Perpetuo Socorro en Boston. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga, que María Santísima les proteja.